Ahora vamos a abordar el tema 11, que es un tema fundamental en la gestión de riesgos financieros, el VaR de crédito, capital económico y regulatorio. El VaR de crédito es una técnica ampliamente utilizada en la gestión de riesgos en el sector bancario. Su principal función es medir la exposición agregada al riesgo de mercado de un banco. Esto significa que el VaR estima cuánto podría perder un banco si mantiene ciertos activos bajo condiciones específicas durante un determinado periodo de tiempo. Este modelo evalúa los siguientes aspectos clave: la pérdida máxima esperada, es decir, el mayor cambio que se espera en la curva de rendimiento de los activos del banco; el periodo específico, que esto define el periodo de tiempo para el que se calcula el riesgo, por ejemplo, 10 días, lo que ayuda a prever riesgos con anticipación; y por último, el nivel de confianza determinado, que generalmente se recomienda que el nivel de confianza sea del 97.5%, lo que significa que hay un 97.5% de certeza de que las pérdidas no superan el valor calculado. El modelo debe abarcar todos los riesgos relacionados con las posiciones en tasas de interés, divisas, acciones, materias primas y opciones que forman parte de la cartera del banco. O sea que los datos sí deben de ser muy específicos o completos para realmente poder ubicar todos los riesgos. El VaR se determina mediante varias técnicas y cada una tiene sus ventajas según el contexto de análisis y la naturaleza de los activos. A continuación, repasaremos tres de las principales técnicas utilizadas para calcular el VaR. Una es la simulación técnica, que es la primera que vamos a ver. Esta técnica calcula la variación potencial en el valor de la cartera basándose en las fluctuaciones históricas de los factores de riesgo. La segunda técnica es el procedimiento delta normal, que este método supone que la rentabilidad de los activos se distribuye de manera normal. Con esto se calcula el cambio en el valor de la cartera utilizando la media, desviación estándar y una matriz de covarianza que mostrará las variaciones y correlaciones entre los activos. Y por último, la tercera técnica es el ejercicio Monte Carlo, que es un enfoque más complejo. Este se basa en la elaboración de escenarios de precios aleatorios para la cartera, que son fundamentales en experiencia histórica, y esta técnica es más flexible y puede adaptarse a situaciones más complicadas y a carteras con activos muy diversificados. En esta diapositiva vamos a profundizar en cómo el VaR se utiliza como un indicador del capital económico requerido para sostener una actividad financiera. El capital económico en este contexto actúa como protección ante pérdidas inesperadas. Para entender esto mejor, imaginemos el siguiente escenario en donde un banco tiene una posición de inversión de 100,000 con un margen de 10 y una pérdida potencial de 5. Esto en millones. Este escenario ilustra cómo los bancos calculan capital necesario para soportar pérdidas si este banco pierde esta inversión. Algunas de las preguntas es: ¿cómo determinamos el rendimiento de este pago de 5 para contrastarlo con otras inversiones? ¿Cuál es el factor de relevancia y cuánto capital se necesitaría para cubrir esa pérdida sin afectar la estabilidad financiera? En este caso, pues no es distinto al de las entidades financieras altamente endeudadas, tales como los bancos comerciales, los bancos de inversión y los fondos de cobertura. Por lo tanto, el VaR evalúa el capital económico C, que se emplea como protección ante pérdidas imprevistas y usualmente se diferencia del patrimonio contable del banco y del capital regulatorio de riesgo. El capital económico es un concepto clave en la gestión financiera de cualquier entidad. Se define como la cantidad de capital que una entidad financiera necesita para absorber las pérdidas que puedan ocurrir a lo largo de un año, con un nivel determinado de confianza. Este nivel de confianza varía dependiendo de los objetivos de cada entidad financiera. Además de su función básica de absorber pérdidas, el capital económico tiene
Otros usos estratégicos importantes. Se emplea en la planificación estratégica de capital, en la mediación de riesgos y en la gestión de cartera de activos. De esta manera, no solo actúa como una reserva frente a pérdidas, sino también como una herramienta para optimizar la asignación de recursos y reducir la exposición al riesgo. Por último, el capital económico puede ser gestionado de distintas maneras. Una opción es reducir la demanda de capital mediante activos menos riesgosos, lo que disminuiría la necesidad de contratar un capital elevado. Otra alternativa es aumentar la oferta de capital, lo cual puede fortalecer la entidad frente a posibles contingencias. Este manejo del capital es esencial para mantener la estabilidad financiera y asegurar el crecimiento sostenido. Ahora, en esta sección vamos a poder hablar sobre dos enfoques principales para evaluar el riesgo financiero, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El primero, que sería un enfoque de arriba hacia abajo, o sea, descendente, es un enfoque que estima la volatilidad de activos de la institución financiera desde el nivel macroeconómico. Es decir, se comienza con una visión global, considerando factores como la economía nacional, internacional, políticas financieras, etc. Y luego se evalúa como otros factores que impactan en la volatilidad de los activos en la institución, que es un enfoque más general y se enfoca en la dirección del mercado. El segundo, el enfoque de abajo hacia arriba, que sería ascendente, es un enfoque que se enfoca en estimar las distribuciones de pérdidas a partir de diferentes tipos de riesgos y diferentes unidades de negocios dentro de la institución financiera. Es un análisis más específico, donde se parte de los datos internos de la empresa, como los activos, pasivos y las distintas operaciones financieras, para luego agregar esos riesgos y obtener una visión más detallada al riesgo total. Ahora pasamos a un ejercicio que hemos planteado en el cual un actuario quiere evaluar el riesgo de quiebra de tres bancos importantes de México. Para esto se utiliza los estados financieros de los bancos y se calcula el impacto de la volatilidad esperada. Aquí tenemos los bancos A, B y C, con sus respectivos activos y pasivos. El análisis va a consistir en calcular, en el peor caso, cómo los activos de cada banco podrían disminuir y teniendo en cuenta la volatilidad esperada. Para el banco A, si sus activos disminuyen según su volatilidad del 12%, el valor de los activos sería de 440 millones. Esto lo hace insolvente, ya que los pasivos sus pasivos son de 450 millones. Ahora, para el caso del banco B, tiene una volatilidad de 15%, sus activos quedarían en 255 millones. Esto también lo hará insolvente, ya que sus pasivos solo son de 280 millones. Y para el banco C, que tiene una volatilidad del 10%, sus activos serían de 630 millones, lo que también lo deja en una situación de insolvencia, ya que sus pasivos del banco serían de 610 millones. Este ejercicio nos muestra cómo el riesgo de quiebra puede ser evaluado en cada banco de manera individual, pero también nos permite generar el análisis de todo el sistema financiero. Si consideramos el comportamiento de todos los bancos en conjunto, podemos obtener una visión más completa del riesgo total. El capital regulatorio. Los reguladores han establecido normativas para asegurar que las entidades financieras como bancos, casas de valores y aseguradoras conserven el capital necesario para funcionar, protegiendo así a los depositantes ante pérdidas imprevistas. Este patrimonio incluye a los activos y las obligaciones de la entidad, garantizando que los bancos puedan asumir pérdidas antes de afectar a los depositantes o acreedores. El capital se divide en dos niveles. Capital nivel uno, este es el capital más seguro y está compuesto principalmente por el capital social y las reservas que los bancos tienen. Brinda una gran protección frente a las pérdidas y es constante. Y el capital de nivel 2
tiene una calidad inferior, pero es necesario para absorber pérdidas adicionales. Incluye reservas no divulgadas, revalorización de activos y deuda subordinada con plazos largos, más de 5 años. Según este acuerdo, los bancos deben mantener el capital de riesgo que representa al menos el 8% de los activos ponderados por riesgo, APR. Esto asegura que los bancos tengan suficiente capital para cubrir riesgos crediticios de mercado y operativos. El primer pilar expande la función de los reguladores, asegurando que los bancos mantengan su capital por encima de los mínimos establecidos. Los supervisores también tienen la responsabilidad de garantizar que los bancos implementen medidas correctivas rápidamente si surgen problemas. Además, si consideran otros riesgos que no están cubiertos con el primer pilar, como el riesgo de tipo de interés en los activos bancarios. En el segundo pilar amplía la función de los reguladores bancarios. Los supervisores son responsables de garantizar que los bancos mantengan el capital por encima de los mínimos establecidos en el primer capital. Entre otros riesgos se incluye el riesgo de tipo de interés de la cartera bancaria, que no siempre se cubre con el primer pilar. Los supervisores también deben asegurarse de que en caso de problemas los bancos implementen acciones correctivas rápidamente. Y por último, el tercer pilar se centra en la transparencia y divulgación de información. Los bancos deben ser claros sobre su capital y los riesgos a los que están expuestos, permitiendo al mercado evaluar la solidez financiera de la institución. Y bueno, yo les voy a explicar cómo funciona el capital regulatorio según Basilea II con un ejemplo. Bueno, supongamos que un banco cuenta con 100 millones en crédito, 20 millones en acciones y otros bienes, de acuerdo con Basilea II. Para el primer pilar, el banco tiene la obligación de conservar al menos el 8% de sus activos ponderados del riesgo, o sea, 12 millones para mitigar riesgos de crediticios, riesgos de mercado y operativos. Para el segundo pilar, los reguladores deben garantizar que el banco tenga una adecuada gestión en riesgo más allá de los mínimos establecidos. Si no es así, podrían invertir y tomar medidas correctivas. Y para el tercer pilar, el banco debe ser transparente sobre su capital de 12 millones y cómo lo distribuye para cubrir los riesgos que enfrenta, lo que genera confianza en los inversionistas y otras partes interesadas. Y bueno, ya por último está la actividad de esta presentación, que es una relación de columnas. Y sería todo. Muchas gracias.